Entonces lo leemos así, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10 y versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. El Señor Jesucristo está presentándose aquí como el dador de la verdadera vida. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Al contrario de eso, Satanás, que es ladrón, viene para destruir la vida, para robar la vida y para matar la vida. Ese es su propósito, ese es su trabajo, destrucción y muerte. Pero el Señor Jesucristo ofrece, da la oportunidad. El Señor Jesucristo está ofreciéndoles vida, pero no una vida sencilla, común y corriente, sino dice una vida en abundancia. Eso quiere decir una nueva clase de vida. La vida corriente es aquella vida que está controlada por el poder del pecado, por el poder del mundo y por el poder de Satanás. Pero la vida de clase, la vida de calidad, la vida buena, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo he venido, si no, no hubiera venido. Él apareció, si no, no hubiera aparecido. Él llegó a la tierra con el propósito de enseñarle a la gente la verdadera vida. Ahora, los hombres tratan la manera de alargar la vida, de alguna forma. Los hombres de esta tierra tratan la manera de imaginarse, de inventar métodos para alargar la vida. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice que Dios ha establecido los términos de la vida de las personas. El libro de los Salmos nos enseña muy claramente que los que son fuertes llegan a tener hasta 80 años de vida. Pero después de eso, si son realmente afortunados, pueden pasarse de los 80 a los 90, a los 100, a los 110 años. Y es un privilegio para una persona tener 110 años y probablemente sin muchos dolores. Si pensamos en esa vida larga, podemos ir a la Biblia, al libro de Génesis, y nos encontraremos con lo afortunado de los hombres y mujeres primeros en aquel tiempo, en el tiempo muy antiguo, que vivían 600, 800, 900 y pico de años. Quiere decir que cuando tenían 200 años, apenas eran unos jovencitos. Imagínense, ya teniendo 700 años de vida, ya entraban a la tercera edad. Pero hoy en día, el que tiene 80 años es bendecido. El que tiene 90 ya es afortunado. Pero ¿cuántas personas, desde que la tecnología avanza y desde que la tecnología empieza a descubrir nuevas cosas, también los hombres tratan de descubrir de qué manera hacen al hombre más longevo, o mucho más, con más años de vida, o mucho más viviente? Cómo los métodos humanos tratan la manera de darle al cuerpo fuerza, a los huesos y a los músculos fuerza.
y a los órganos internos de la persona fuerza y salud. Y se han inventado muchos métodos. ¿Qué hace la gente para alargar la vida? Oh, queridos hermanos y amigos, los hombres dicen, haga ejercicios. De cierto, los ejercicios son buenos. El apóstol Pablo dijo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no dijo para nada, dijo para poco es provechoso, o sea que ayuda al cuerpo. Los ejercicios de diario. La ciencia médica recomienda por lo menos 30 minutos de ejercicios diarios para uno mantenerse bien en su cuerpo. Además de eso, los hombres inventan productos para las mujeres, productos para los hombres, para que los hombres y las mujeres no pierdan la eficacia en su piel y que no se arrugue tan fácilmente. Inventan cremas, aceites, masajes, diferentes cosas. Una persona dijo que era necesario caminar con los hombros erguidos, no agachados, sino con los hombros erguidos, con la columna vertebral derecha. O sea que todo eso ayuda a las personas para mantenerse bien y tener un poco más años de vida. Además de eso, los hombres enseñan nutrición. La Biblia dice que todo lo que Dios ha creado hay que comerlo, pero hay que comerlo con acciones de gracias, dándole gracias a Dios por todo el alimento que Dios nos da. Hay alimentos que podemos comer con facilidad, pero hay alimentos tal vez que no nos caigan bien. Nosotros tenemos la opción de elegir los alimentos. Hoy en día la alimentación o los alimentos están bastante contaminados y eso trae muchas enfermedades. Se ha declarado o se ha dicho que las comidas rápidas contienen muchos aceites que echan a perder nuestro cuerpo, que molestan nuestro cuerpo, pero que la comida natural es mucho mejor que la comida rápida. Entonces, los hombres se han inventado muchas cosas en cuanto a la nutrición. Dice, usted será lo que coma, y esa es una realidad. Depende cómo comemos, o cuánto comemos, o qué es lo que comemos, así también nos vamos a sentir bien. Y ayudará eso a que nos mantengamos bien durante muchos años. Métodos. Los métodos que los hombres han inventado traen a veces alguna fórmula de bien y a veces no. De todas maneras, lo que nosotros los humanos queremos en nuestra vida es tener una larga vida. Ahora bien, a través de la palabra de Dios encontramos los métodos bíblicos, los métodos que son de Dios para tener una larga vida. Si vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 9, tenemos la primera situación. Proverbios 9, 10 y 11. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Ahí está la primera situación. Si nosotros aprendemos a vivir en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, en el temor de Dios, no hay duda que nuestros días se alargarán por causa de la promesa firme de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahí está hablando de conocimiento, de sabiduría, está hablando de inteligencia espiritual, está hablando de que Dios aumenta los años.
Si podemos leer el capítulo 10 y el verso 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¡Qué maravilloso! Dice, el temor de Jehová aumentará los días. Y hemos visto, amigos y hermanos, que el temor de Dios debe de ser devoción a Él, respeto a Él, reconocimiento de Él, amor hacia Él, obediencia hacia Él. Y cuando esto existe en nuestra vida, indudablemente Dios dice, si tú me amas, me obedeces, si tú vives en mi voluntad, si tú piensas en mí, me alabas, te gozas en mí, me reconoces en todos tus caminos, yo quiero darte una recompensa. Porque Dios es el que tiene los términos de nuestra vida. Entonces Dios dice, te voy a dar otros años más de vida. ¿Para qué? Para invertirlos en mi alabanza. Porque la palabra de Dios dice que somos hechos para alabanza de su gloria. Hubo un rey en el Antiguo Testamento que cayó enfermo, pero este rey había caminado en rectitud, en temor de Dios. Había honrado a Dios en todo aspecto, pero cayó enfermo. Y dice la Escritura que al caer enfermo se sintió preocupado. ¿Quién no se va a sentir así? Se sintió un poco triste. Pero dice que en una oportunidad, mientras estaba en su cama, él dice que volteó su cuerpo contra la pared y le oró a Dios. Y le dijo a Dios, tú sabes, Señor, porque Dios conoce todas las cosas del hombre. Tú sabes, Señor, que yo he caminado en integridad. Te he servido, te he amado, te he buscado. Y seguramente aquel rey le pidió misericordia a Dios. Y Dios escuchó su oración. Y dice la Escritura que había un profeta que había estado muy cerca del rey, pero en aquel momento el profeta no recibió palabra de Dios. Y el profeta se salió del palacio y se fue para su casa. Pero mientras iba en un patio, dice que Dios le habló al profeta y le dijo, regrésate a donde está mi siervo el rey. Regrésate allá con él y dile que yo le aumento los días de su vida. Le quito su enfermedad y le aumento 15 años más de vida. Y eso es lo que hace Dios para todos aquellos cristianos evangélicos amorosos para con Dios, que le aman a Dios, que buscan a Dios, que van al templo, que honran al Señor, que le adoran, que no hay otro Dios para ellos en sus vidas. Cuando le claman a Dios, oran a Dios, caminan con el Señor y le honran en todo aspecto. Entonces Dios les aumenta sus días, porque esa gente que clama a Dios y que teme a Dios, tiene una razón para vivir más. La razón es adorar, exaltar y principalmente servir al Señor con integridad y con todo el corazón. Recuerdo el testimonio de un hombre que cayó profundamente enfermo. Cuando la gente lo miraba y tenía salud, era un hombre fuerte, grandote, peleonero, etcétera. Pero cayó muy enfermo y no sanaba. Y muchos de los que le miraban, principalmente la esposa, dijo, este hombre no va a vivir. La enfermedad lo llevó a la profundidad y se quedó casi solamente con el puro esqueleto y la piel de encima. Algunos familiares por allá que les llegó la noticia de la enfermedad grave de este hombre, dijeron, vamos a colaborar con dinero para comprar de una vez el funeral, porque este hombre se va a morir.
Este hombre vicioso, mal hablado, perverso, ladrón. Dijeron, este hombre se va a morir, vamos a reunir dinero para comprarle su caja y su funeral de una vez. Y estando en esa condición, dice que llegaron unos hermanos evangélicos a visitarlo y oraron por este hombre. Y la palabra de Dios dice poner las manos sobre los enfermos, ungirlos con aceite, orar por aquellas personas. Y además dice, si estuvieren en pecados, les serán perdonados. Y como la Biblia dice que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que Él quiera compadecerse y levanta al que Él quiera levantar, ejerció el Señor Dios Todopoderoso su misericordia sobre este hombre. Cuando oraron los hermanos por él, creyeron los hermanos que aquel hombre había sido sano. Y ciertamente Dios lo sanó. Los hermanos se fueron, se despidieron y se fueron para su casa. Pero a los poquitos días, este hombre ya estaba restaurado y estaba sano. Y cuando los hermanos llegaron a orar por él, este hombre dijo con sus labios, acepto a Jesucristo, me entrego a Jesucristo, le entrego mi vida a Jesucristo. Y cuando los hermanos se fueron y ellos creyeron que el hombre estaba sano, el hombre sanó, Dios lo sanó. Pero saben, hermanos, pasaron los días, vinieron las semanas de la restauración, empezó a levantarse el hombre, a engordar un poquito, a salir a la calle, a caminar, a darse un poquito de sol, y empezó a hacer sus negocios, en fin. Total de que este hombre ya restaurado, ya levantado y volvió otra vez a su volumen en su cuerpo, se olvidó quién lo había sanado. Y esos años de vida que Dios le permitió vivir, los está viviendo, pero nuevamente para el pecado, para el vicio, para la perversión de su carne, se olvidó que Dios lo había sanado. ¿A dónde quedará ese hombre? ¿A dónde irá ese hombre cuando muera? Tiene una cuenta pendiente con Dios, por lo menos una cuenta de agradecimiento a Dios, porque en los momentos más difíciles y angustiosos, Dios acudió a librarlo de la muerte. Pero este hombre se ha olvidado de cómo Dios lo libró de la muerte. Hay tantas personas que le piden a Dios vida, ¿pero para qué? ¿Para gastarla en sus delitos y pecados? Le piden a Dios que los restaure, que les dé salud. ¿Para qué? Para gastar esa vida en suciedades y en perversiones y en cosas que no son de Dios, en cosas inmorales. ¿Para eso pidieron años de vida? Pero como Dios es el dador de la vida y Dios es el que también quita la vida, Dios en su misericordia regala la vida, obsequia la vida, principalmente a todos nosotros los que le amamos. El Señor nos da vida, nos da fuerza, nos da salud, nos da bendición, porque Dios sabe que nosotros vamos a invertir nuestra vida agradándole a Él. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3 y versículo 1 y versículo 2. En segundo lugar, dice la Escritura de la siguiente manera, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¡Ja! ¡Qué maravilloso es Dios! Aquí nos está hablando de la palabra de algo muy importante que nosotros debemos de hacer. No olvidarnos de su palabra. Si tienes una Biblia, léela. Escudriñala y trata la manera de memorizarla. Si tienes una Biblia, ponte en contacto con Dios a través de su palabra. Porque esta Biblia santa, sagrada, contiene la palabra de Dios para todos nosotros los vivientes.
Y cuando la leemos, Dios está hablando con nosotros. Pero sabes una cosa, no te olvides de esta palabra. Mete cuanta palabra de Dios haya en tu corazón y en tu mente. Recíclala, que esté abundante la palabra de Dios en ti, por dentro. Pero no te olvides de esa palabra, porque esa palabra es miel, es dulzura, esa palabra es pan, es alimento, esa palabra es gozo, es paz. Esa palabra tiene lo que la gente no se imagina, tiene tesoros incomparables. Para ser ricos en Dios hay que leer su bendita palabra. Entonces, no debemos de olvidar la palabra de Dios si queremos tener largos días. Una vez en Los Ángeles, California, encontré en su hogar a un hombre anciano. Pasaba los 90 años de vida, pero estaba muy fuerte. Estaba muy bendecido. Y yo le pregunté, ¿cómo ha hecho usted para vivir tantos años de vida? Me dijo, hermano, Dios me ha permitido vivir todos estos años porque yo leo la palabra de Dios. Mucho de mi tiempo la paso en la palabra de Dios. Y además me dijo, si yo volviera a nacer, me vuelvo a entregar a Cristo y vuelvo a leer su palabra. Qué inspirador este hombre. Qué aliento hablar con este tipo de personas que tienen en primer lugar en su vida la palabra de Dios. Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 al verso 22, nos dice dos cosas importantes. En primer lugar, dice la Sagrada Escritura, Santiago capítulo 1, verso 19 al verso 22. De esta manera. En primer lugar dice, toma la palabra con humildad, pero sé hacedor de la palabra. Toma la palabra con humildad, pero sé hacedor de la palabra. Y en segundo lugar, dice, no seas oidor nada más de la palabra. Recibe la palabra con humildad. No trates la manera de combatir la palabra de Dios, porque es perfecta. No huyas de la palabra de Dios. No cierres tus oídos ni tu corazón a la palabra de Dios, porque el mensaje que Dios te da en alguna oportunidad es porque Dios sabe que tú lo necesitas escuchar. Dios te quiere hablar a través del mensaje predicado de su palabra. Pero recibe su palabra con humildad. No seas altanero ante la palabra de Dios. Que haya interés en tu vida para escuchar la palabra de Dios. Si hay algún predicador verdadero en el momento en que tú estás presente en un servicio, en un culto, recibe la palabra de Dios con sencillez, con humildad. Pero en segundo lugar, la Escritura ahí dice que no seas olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Practica lo que Dios te enseña. Trabaja sobre lo que Dios te habla. Es posible que no se te quede todo el mensaje del predicador, pero la parte que te tocó a ti es porque Dios te está hablando de lo que tú necesitas dentro de tu corazón. Entonces practícalo. Es muy importante practicar lo que el Señor nos enseña
en su palabra. Si quieres tener largos días, como dice la Sagrada Escritura, no olvides la santa palabra de Dios. En tercer lugar, nos vamos a Efesios capítulo 6, verso 1 y verso 3. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 1 al verso 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué lindo, eso está lleno de promesas. Pero esas promesas no son automáticas. Eso quiere decir que no es porque mi papá sea evangélico yo voy a recibir esas promesas. No es porque yo tenga un buen pastor y sea miembro de una iglesia voy a recibir esas promesas. Esto no se compra, queridos amigos y hermanos. A esas promesas uno tiene que realizar algo. Y vamos a ver exactamente lo que dice la Escritura. Dice, hijos. Y es una enseñanza para los hijos de hoy. Es una enseñanza para el hogar entero. Es un aliento para los padres. Pero es una enseñanza para los hijos. El problema, uno de los problemas grandes que tenemos alrededor del mundo es el libertinaje en los hogares. Los hijos no tienen cuidado de los padres. Los padres viven una vida tan suelta y tan libertina que no se preocupan por sus hijos. Los hijos no tienen un buen ejemplo de los padres. Porque los padres viven mal y la enseñanza que dan a sus hijos es una enseñanza de maldad. Son irresponsables. Y muchos, pero muchos, miles y cientos y millones de hijos alrededor del mundo vienen de hogares divididos, de hogares problemáticos. Ese tema es un tema tan amplio, tan fuerte, tan profundo. Todos los doctores en psicología aumentan su saber y andan buscando esos grandes problemas para entenderlos, para entender la mente humana que hasta el momento no la entienden en su profundidad. Y tratan de tener ese material a la mano para ver de qué forma pueden aconsejar al que está pasando estos problemas. Pero el problema de los hijos y de los padres viene por causa de que Dios no es el primer lugar en el hogar. Viene por causa de que Jesucristo no se ha revelado como Salvador y Señor en el hogar. Entonces los que viven como impíos viven revueltos. Los que viven como paganos viven mal. Los que viven en el pecado viven enrollados en el pecado, embadurnados del pecado, mezclados con el pecado. Y le dan más importancia a las cosas de la carne y del mundo que a todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dios nos enseña moral, Dios nos enseña orden, Dios nos enseña limpieza en la vida, Dios nos da el mejor consejo a nuestras vidas, cómo bendecir a nuestra esposa, cómo bendecir a nuestro esposo, cómo bendecir a nuestros hijos, cómo hablarle a nuestras hijas, cómo llevar el hogar caminando hacia adelante, aunque estemos expuestos a los peligros, a las tentaciones, a las persecuciones diabólicas y del pecado, a las redes que el mundo nos tira encima para que nosotros seamos envueltos y caigamos en ellas.
Pero ¿cómo vivir una vida triunfante en el hogar? ¿Cómo vivir una vida exitosa en el hogar? Hombres que solamente se preocupan por el trabajo y el dinero, para llevar dinero, mucho trabajo, para que haya comida en la casa, para que hayan diversiones, y eso es todo. Pero no tienen tiempo para los hijos, menos para Dios. Entonces, muchos hijos entran en rebeldía, en desobediencia, en irrespeto. Entran y salen de la casa a la hora que quieren, están abandonados. Y a veces los padres les importa un comino qué es lo que están haciendo sus hijos. No saben lo que están haciendo sus hijos. Y los hijos no saben lo que hacen los padres. Hogares distorsionados por las circunstancias y por aquellas cosas en las cuales todos se meten. Pero el mejor consejo lo tenemos en la palabra de Dios, amigos y hermanos. Y aquí nuestro texto le habla a los hijos y dice, hijos, obedezcan en el Señor Jesucristo a sus padres, porque esto es justo. Dios nos enseña en su palabra que cuando llegamos a conocer a Jesucristo, la vida cambia. Cuando llegamos a conocer el Evangelio de Jesucristo para nosotros, la vida cambia. Porque el Evangelio y Jesucristo es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, era el hijo más obediente que había. Y aunque Él está en los cielos de su gloria, junto al Padre Dios, Él sigue siendo obediente. Aquí el consejo está, en primer lugar, dice, los hijos que quieren tener larga vida, deben de aprender a obedecer a sus padres. La obediencia es recompensada por el Señor. Obedeced a vuestros padres. En segundo lugar, hijos, honren a sus padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque es un mandamiento, es una orden. Es una solicitud de Dios para todos los hijos. Honren a sus padres y a su madre. El libro de Proverbios dice, cuando tu madre se envejeciere, no la eches por un lado. Porque los padres conscientes, los padres correctos, los padres evangélicos, cristianos, los padres buenos, hay que honrarlos. Hay muchas maneras y formas en que los hijos pueden honrar a sus padres. Teniendo un buen testimonio en sus vidas, haciendo un trabajo correcto en su escuela, en el trabajo secular que tengan y en su casa, porque los hijos aprenden a trabajar en el hogar. Cuando se les enseña sus responsabilidades en el hogar, los hijos llegan a ser triunfantes, industriosos y bendecidos. No van a ser pobres. No van a andar pidiendo limosna. Porque aprendieron a trabajar en el hogar. Y porque hubieron padres que les empezaron a enseñar las cosas pequeñas del trabajo que traen responsabilidad al corazón del individuo. Los hijos pueden honrar a sus padres haciendo un trabajo honrado. Si eres estudiante, estudia y busca tus metas y logra tus sueños. Porque cuando estés en el podium donde te den un título, tú vas a decirle, agradezco a mi padre y a mi madre que se llaman doña Sultana y don Mengano. Les agradezco a ellos porque ellos me ayudaron en este estudio. Y ahí vas a salir con una toga y un birrete y con una corbatita bien bonita
y tus padres se van a sentir anchos de alegría. Y van a decir, ese que va ahí es mi hijo. Esa que va ahí subiendo las escaleras para recibir su título, esa es mi hija. ¡Qué bonito! Y después viene la fiesta, y las felicitaciones, y la comida. Y los padres van a recibir felicitaciones. Y van a decir, felicitaciones, don fulano, por su hija. Felicitaciones, doña Mengana, por su hijo. Y los padres se van a sentir orgullosos, enaltecidos y dando gracias a Dios porque sus hijos los han honrado. Segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. Y en tercero, dice, porque si tú lo haces, tienes una promesa sobre tu cabeza. Y no es una promesa cualquiera. Es una promesa establecida por Dios. ¿Cuál es la promesa? Esa promesa está dividida en dos partes para que te vaya bien. ¿Qué dice el Salmo 23? El Salmo 23 en uno de sus versos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué linda palabra, qué linda expresión. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una promesa dividida en dos. Dice, todo te va a ir bien. Y la segunda parte de esta promesa es maravillosa. Y dice, tendrás larga vida sobre la tierra. Una vida útil, exitosa, una vida de adelanto, una vida que va a agradar a Dios y va a agradar a la gente. Hay muchos que son cortados muy rápidamente porque dijeron, no, yo no quiero a Dios, yo no quiero ese consejo, yo no quiero, es lo que me están diciendo. Y se mueren muy jóvenes, muy rápido. Pero los que tienen larga vida es porque gozan de una promesa envidiable. Dios es el que da la verdadera y larga vida. Sea el nombre del Señor glorificado. Y voy a terminar con esto, amigos y hermanos, donde quiera que me estén escuchando. En el libro de Josué, capítulo 14, versos 7 al verso 14, dice la Biblia que Josué le dio a Caleb el territorio de Hebrón, que era un monte habitado por personas que no eran correctas. Pero en la conquista del territorio de lo que ahora es Israel, o lo que era Canaán o Palestina, dice la Biblia que se presentó Caleb, que era uno de los jóvenes servidores con Moisés, compañero de Josué, que comenzó la aventura de fe con el pueblo israelita, con su pueblo, a los 40 años. Hombre que venía de un desierto, pero era un hombre valiente. Era un hombre que no sabía de muchas cosas, pero junto a Moisés y a Josué aprendió a ser un guerrero. Caleb aprendió a ser un hombre de bien, a defender al pueblo de Israel. Aprendió la ley de Dios por boca de Moisés, de Josué y de otros fieles en el pueblo de Israel. Pero cuando este hombre ya tenía 80 años de edad, después de haber pasado una trayectoria de guerras, de conquistas, de victorias, él no tenía territorio donde situar a su tribu. Pero él se fijó que había un monte llamado Hebrón. Y fue con Josué el que estaba dando la repartición de las tierras.
Y le dijo Josué, tú sabes que cuando Dios dio una promesa, Dios te dio a ti una promesa y a mí también me dio una promesa, porque fuimos los únicos dos que honramos a Dios, diciéndole a Moisés que tomáramos la tierra prometida, aunque otros 10 no quisieron hacerlo porque se desanimaron y dieron palabra de incredulidad. Tú y yo dimos palabra de fe porque creímos que Dios estaba con nosotros para conquistar la tierra. Entonces Caleb le dice a Josué, porque yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Qué lindo. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En otras palabras, Caleb aprendió a ser un hombre cumplidor a Dios. No tenía palabra chueca, palabra falsa, doble palabra o palabra de desánimo. No. Caleb era el hombre que decía, Dios es real, Dios es fiel, Dios es fuerte, Dios es roca, Dios es escudo, Dios está con nosotros. Todo lo podemos porque Jehová Dios está con nosotros. Él era un hombre de cumplir. Y cuando ya tenía 80 años, le dice a Josué, dame el monte Hebrón que yo lo voy a conquistar, porque todavía tengo fuerza como la fuerza que tenía hace 40 años. ¿Quién le había dado esa fuerza? ¿Quién lo había sostenido? ¿Quién le había dado esa gracia, ese poder en su vida y en su cuerpo? Dios. Dios le alargó la vida para comandar a su ejército y meterse en la tierra habitada por enemigos, el monte de Hebrón. Él la tenía que conquistar. Y la palabra de Dios nos dice que sí conquistó el monte de Hebrón y echó para afuera esa tribu incorrecta que estaba habitando esa tierra. Y Caleb entró triunfante hasta Hebrón porque Dios estaba con él. Sea el nombre del Señor glorificado. Amigos y hermanos, Dios es el que da largura de días a la vida. No busquemos en los laboratorios humanos la largura de días. No busquemos en las cosas materiales el aumento de nuestros años. No busquemos en algún lugar o en algunas ofertas de televisión para alargarnos un poquito la vida. No, busquemos en el Dios Todopoderoso el sostenimiento de nuestra vida, la largura de días, el aumento de nuestros años, porque nosotros lo vamos a invertir en la obra de Dios y delante de nuestro Dios Todopoderoso. Pide vida, amigo, pide vida, hermano y hermana, pero pídela para agradar al Dios de tu vida. Que Dios te bendiga.